Hola hermanos, el día de hoy, 1, ay Dios mío, 1 de junio del 2021, es martes de la novena semana del tiempo durante el año. Solo que hoy tenemos una memoria obligatoria, la de San Justino Mártir, uno de los primeros grandes apologetas. La apología es saberse defender con los puños, esa es la apología. Nos defendemos frente a los ataques de los enemigos, frente a los ataques de las personas que, sobre todo del mundo judío, del mundo pagano. Él se va a defender sobre todo del mundo pagano, aunque también el diálogo con Trifón es una defensa frente a los judíos. Bueno, en fin, vamos. Se trata, miren, él dice él que él es samaritano de origen, ¿ok? Porque él nace en lo que sería Siquem, ¿ok? En la actual Nablus, allá en lo que hoy en día sería Cisjordania, ¿verdad? Bueno, el tema es este. Nace alrededor del año 100, más o menos. Sus padres son paganos y él es educado, según lo que él mismo cuenta. Vamos, recorrió el mundo. Era una persona que viajó muchísimo, estudió con un montón de filósofos. Él era platónico, pero se convirtió a lo que él llama la verdadera filosofía, al cristianismo. Y entonces ahí sí su vida da un vuelco por completo y empieza a escribir cosas preciosas, ¿no? La primera, la segunda apología, realmente son una joya. Ya les digo, el diálogo con Trifón es quizás su obra máxima. Se va a vivir a Roma, ahí funda una especie de escuela, de didascaleia, se llama, ¿se acuerdan? Didáscalos, la escuela, el lugar donde se enseña, donde se educa. Y estando ahí, pues empieza a entrar en conflicto alrededor del año 160 y tantos, 162, algunos lo hacen morir hasta el año 168, en fin, pero más o menos en esa época entra en problemas con un tal Crescencio, que es, hay una discusión. Crescencio más parece epicúreo, pero bueno, entra en un conflicto y es la época de Marco Aurelio, que es estoico. Entonces, fíjense ustedes, encima de todo es filósofo, acuérdense que él es el emperador filósofo, y entonces, por eso les digo que más me huele Crescencio como epicúreo, más que estoico, pero bueno, igual. Eh, pues vamos, entran en conflicto y termina siendo mártir, terminan decapitándolo. Ahora, evidente que es una figura preponderante, es una figura interesante. Sus descripciones, por ejemplo, son importantísimas, pero cuando me perdonen, elísimas, pero es que lo son, porque él narra cómo, para justificar frente al emperador Marco Aurelio, o sea, nos están condenando a los cristianos, pero no nos conocen, pues, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y entonces cuenta una reunión de un sábado por la tarde-noche, y entonces lo que cuenta es la Eucaristía, y relata lo que hacemos nosotros, pues. Van a decir, ¿por qué? Por eso dice usted que es importantísimo. Pues sí, estamos hablando de la primera mitad del siglo segundo, y han pasado 21 siglos y seguimos haciendo lo mismo. O sea que por lo tanto, 20 siglos, seguimos haciendo lo mismo. Y él lo describe de una manera preciosa. Lo del 1 de junio es una cuestión un poco particular, porque originalmente se celebraba el martirio en abril, a mediados de abril, pero se trasladó al 1 de junio y haya quedado ya por tradición. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy para no perder el tiempo. La primera lectura está tomada toda esta semana, la novena semana del tiempo ordinario en los años impares, porque estamos en el 2021, se lee el libro de Tobías. Hemos debido comenzarlo ayer, pero recuérdense que ayer, como fue la fiesta de la visitación, entonces no lo hemos hecho. Pero vamos, es la historia de Tobías y es un texto deuterocanónico. Bah, Dios mío, qué cosa, qué penas, la que se pierden una vez más. Le hemos leído el Eclesiástico la semana pasada, ahora leemos a Tobías, y entonces que lo que se pierden los hermanos separados. A ver, el libro de Tobías es un libro tardío, sí, escrito en griego, que es del siglo segundo antes de Cristo, más o menos. Cuenta la historia de dos familias, la familia de Tobías y su hijo Tobid, y la historia de Raguel y su hija Sara. Unos están en lo que sería Ecbatana, ¿no? Ahí está Tobías, y el otro está, es que Ecbatana es en Media, y Raguel entonces estaría en lo que sería Babilonia, la zona de Babilonia. En fin, fíjense ustedes, es lindo la historia. Son dos familias fieles, piadosas, que la pasan mal y que entonces Dios interviene. Vamos. Tobías capítulo segundo, versículos del 9 al 14. Aquella noche después de enterrar el cadáver me bañé. Salí al patio de mi casa y me quedé dormido junto a la pared con la cara descubierta, pues hacía calor. Yo no sabía que arriba en la pared había unos pájaros.
Su estiércol caliente me cayó en los ojos y se me formaron unas manchas blancas. Consulté a los médicos para que me curaran, pero mientras más ungüentos me aplicaban, las manchas se extendían más sobre mis ojos, hasta que me quedé completamente ciego. Estuve privado de la vista durante 4 años y todos mis hermanos estaban afligidos. Ajicar se hizo cargo de mí durante 2 años hasta que se fue a Limaida. Entonces mi esposa Ana se puso a hacer sobre pedido tejidos de lana, que luego entregaba a sus dueños y ellos le pagaban. Un día, el 7 del mes 12, al terminar ella un trabajo, lo entregó a los dueños, quienes además de darle su paga íntegra le regalaron un cabrito. Al llegar a mi casa el cabrito comenzó a balar y yo al oírlo llamé a Ana y le pregunté, ¿de dónde ha salido ese cabrito? ¿No será robado? Devuélvelo a sus dueños, porque nosotros no podemos comer nada robado. Entonces ella me respondió, es un regalo que me hicieron además de mi paga, pero yo no le creí y le dije que lo devolviera a sus dueños y me enojé con ella por ese motivo. Entonces ella me replicó, ¿de qué te han servido tus limosnas? ¿De qué te han servido tus buenas obras? Dímelo tú, que todo lo sabes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Claro, hombre, se pierde la paciencia, ¿no? O sea, vamos, ella pierde la paciencia. Ana, cansada manteniendo al marido, y durante 4 años, según nos dice el mismo. O sea, es una cosa dura. Y que venga este a reclamar como que si la otra así es ladrona, claro, él está desesperado, ciego, y ella también pierde la paciencia. Nos pasa a veces, ¿no? O sea, piensen frente a tanto sufrimiento, frente a tanta crisis, frente a tanta dificultad, muchas veces perdemos la paciencia y terminamos ofendiendo. Y qué feo esto, o sea, son momentos duros, difíciles, ¿no? O sea, quien, se lo digo yo que padezco de la vista, pues por los defectos de la miopía y del astigmatismo, y claro, yo sin anteojos no veo, en primer lugar, y luego muchas veces me he puesto a pensar qué será de mí cuando yo no vea, o si no alcanzo o pierdo la vista, pues no me lo quiero ni imaginar, o sea, es una cosa difícil, ¿no? Le pasa a Tobías, que es una buena persona, pues. Aquí el relato nos cuenta, después de que enterré el cadáver, estaba prohibido enterrar los cadáveres. Es una obra de misericordia, pero estaba prohibido hacerlo. Y él aún así se arriesga. ¿Cómo va a dejar un cadáver de una persona ahí tirado en la calle? No se puede. Eso no entra en la conciencia de él, pero aquello le va a representar más bien un problema a la larga. Hacer el bien y que te paguen con mal. Hacer el bien y que te vaya mal. ¿Le suena conocido eso? Vamos al Evangelio. Marcos. Estamos llegando al final, ¿eh? Recuerden que vamos a terminar de leer Marcos esta semana y luego ya vamos a pasar a leer el Evangelio de Mateo y bueno, ya eso será durante la semana, ¿no? Marcos capítulo 12, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo, ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó, ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron, del César. Entonces les respondió Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se acuerdan la semana pasada que le fueron a preguntar, ¿no? Que con qué autoridad haces esto? Y Jesús les dijo, bueno, dígame, ¿lo de Juan era de Dios o era de los hombres? ¿Se acuerdan? La astucia de Jesús ahora vuelve a ser astuto. Vamos, este texto ha hecho correr ríos de tinta, porque lamentablemente, claro, hay una esfera del mundo, llamémoslo civil, del mundo político, que es independiente y que hay que respetar. Es una esfera legítima, el mundo de la técnica, de la tecnología, claro. De hecho, cuando se pretende jugar entre lo político y lo religioso y se mezclan, tenemos todas las barbaridades que a lo largo de la historia hemos visto. Las hemos sufrido nosotros muchísimo, todo el tiempo del Ancien Régime, por ejemplo, cuando la iglesia, el antiguo régimen, ¿no? Cuando la iglesia está vinculada al trono y entonces ahí nos llevó Judas, definitivamente, mal hecho. Vamos, era la época, usted puede justificarlo de mil maneras, pero no nos fue bien por eso, hemos aprendido y tratamos precisamente de desligar, aunque hay algunos que les cuesta. En fin, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente. Ay, qué municioncita de entrada, ¿verdad? Es que son astutos. Piensan que con adularlo, con ahí endulzarle un poquito el oído, Jesús va a caer. Jesús no cae. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay ámbitos independientes, pero cuidado,
no antagónicos. Eso porque, ¿qué es de Dios? Todo. El César es criatura, también es de Dios. Evidente, ¿no? O sea, cuidado, lo único es el riesgo que es una delgadita línea roja que hay que tenerle mucho cuidado. No caer, y es bien fácil, la gente lo malinterpreta, supongan, cada vez que yo digo, sí, es que los políticos, ay, el padre ya está hablando en contra de los políticos, sí, pero yo no estoy haciendo política, a mí no me interesa en lo más mínimo, pero óigame, pero lo último que se me cruzaría por la cabeza es pensar en aspirar a algún cargo de elección popular, pero ni a tiros, oigan, eso ya les digo, pero ni por cerca se me ocurre eso a mí, ¿para qué? O sea, yo soy sacerdote, mi lugar es mi lugar, hay que formar la política. Hay que formar a los ciudadanos, hay que formar a los cristianos para que sean legítimos políticos. Eso sí es válido, ¿no? La ética no riñe en ningún caso con esto, la moral mucho menos. Entonces, por lo tanto, claro, digamos, hay una interconexión, pero cuidadito cuando se vuelve dependencia. Y entonces lo sagrado, como que si las políticas no pueden tener personas sagradas, pues. No, es que es una cosa espiritual. Y sin gente con espiritualidad, ¿para qué se meten de políticos? Ese es el sentido, ¿no? ¿Para qué metemos a una gente que maneje la economía o la tecnología sin Dios? Tampoco significa independencia absoluta. Interdependencia, eso es lo que tenemos que ver. Y en el orden correcto. Hay que relativizar. Las cosas pasajeras son pasajeras, si son caducas son caducas. Y las cosas que son eternas son eternas. Les invito a hacer oración. También nosotros sabemos, Jesús, que tú eres sincero, que enseñas el camino que nos lleva a Dios, el camino verdadero que nos da paz y felicidad. Queremos escucharte hoy con un corazón atento, con una voluntad decidida para recorrer tu camino. Tú no nos engañas, tú hablas con claridad. Nos adviertes del peligro de construir mal nuestra vida, de ofrecer al César, a cualquier ídolo, lo de Dios, y a Dios lo que les corresponde a las cosas y a las personas. Sin embargo, a veces nos engañamos, nos equivocamos. Te queremos contentar con unas monedas, una oración, una reunión o un compromiso, para que nos dejes tranquilos y no nos pidas más. Y damos nuestro trabajo y nuestra vida a otros dioses, a las aficiones, a los caprichos, al placer, al dinero, a la fama, a la moda, al poder. Diosesillos que nos exigen mucho y no dan nada bueno. Para ser felices, hemos de agradecerte la vida que nos has dado y corresponder al inmenso amor con que nos cuidas. Por eso queremos ofrecerte con amor la vida entera. El tiempo del trabajo, de diversión, el tiempo compartido con la pareja y con las amistades, el tiempo que pasamos en el barrio y en la familia. Y lo grande es que dándotelo todo, no perdemos nada. Ganamos todos, nosotros mismos y cuantos nos rodean. Danos tu espíritu para dar al César lo que es del César y a Dios nuestro Padre la vida entera. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión de San Justino Mártir, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz martes para todos.